Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Si no me conoces, yo me llamo Jorge y te doy la bienvenida a este video. Hice fijación con un comentario que me dejaron en un video donde yo respondía preguntas y respuestas, preguntas un tanto fuertes sobre la realidad de Cuba. Un comentario sobre la vida de los médicos. Hice fijación con este porque suele ser el ejemplo que yo utilizo casi siempre en todos los videos, el ejemplo de los médicos y los salarios que cobran los médicos, porque la medicina es una carrera bastante abnegada. Yo tengo aquí el comentario, se los quiero leer brevemente para que vean que está bastante fuerte, bastante emotivo. Me ha hecho llorar. Llevo meses tratando de sacar a mi madre de ahí, pero debe ser legal. Ya no es joven para someterla a calamidades y estoy al otro lado del Atlántico, lo que complica las cosas aún más. Soy médico y ahí moría de hambre. En 3 años fuera he logrado lo que ahí mi padre no consiguió en 30 años como cirujano. Obviamente este comentario lo censuré, le censuré la foto, le censuré el nombre, pero es un comentario que estuvo fijado en la línea de comentarios durante bastante tiempo. Lo cierto es que en Cuba no toda la población está jodida, no toda la población gana $25 al mes, pero es la gran mayoría. Al menos todo el que trabaje para el Estado está bien jodido. Puedes tener beneficios, puede que te den un celular petrolero, puede que te den un tablet, puede que te pongan un transporte, puede que te pongan internet en el teléfono, pero eso no es tuyo, vamos a estar claros en eso. Eso es prestado. ¿Quiénes están bien en Cuba? Los que tienen negocios privados. Eso sí, y levantar un negocio privado cuesta sacrificio, cuesta tiempo, cuesta trabajo. Tampoco puedes crecer mucho porque sabes que si creces mucho, están bien los que reciben remesas del exterior, están bien los que están cercanos al Estado, pero la realidad es que hay mucha gente pasando trabajo porque es que en Cuba ya ni con dinero se pueden conseguir las cosas. Cuando uno se pasa todos los días haciendo una sola hora de cola, todos los días, 365 días del año, al final de año uno ha perdido literalmente 15 días enteros haciendo cola. 15 días enteros. La verdad es que para un anciano cruzar todas las fronteras que hay que cruzar para llegar a los Estados Unidos, que es donde más facilidades tiene el cubano, donde tiene una vía legal para radicarse en ese país, para obtener una residencia, una ciudadanía más adelante, la verdad que es complejo. Es complejo todo lo que hay que hacer, todos los peligros que se pasan, pero hay muchos ancianos que han llegado, por increíble que parezca, hay ancianos que han llegado recientemente a los Estados Unidos. No hablo de un caso ni de dos, ya se han reportado, me parece que hasta 3. Y esos son los que se han reportado. Yo no dudo que haya más ancianos que hayan llegado a los Estados Unidos. Yo decía que siempre uso el ejemplo de los médicos por las características que tiene la carrera, por la labor que hacen, y no deja de ser cierto que aquí un médico con el salario que gana se muere de hambre. Es una cuestión de números. Un médico cobra alrededor de unos 5.000 pesos cubanos. Cuando usted divide eso entre el precio que tiene el dólar y el precio que tiene el ML6, porque aquí en Cuba todo es en ML6, es un precio que varía entre los 170, 175, ha estado a más de 200, ha bajado a 160, varía, pero siempre la tendencia es al alza. Obligatoriamente hay que morir en las tiendas en ML6, porque las pocas cosas que sacan en las tiendas en moneda nacional, además de ser escasas, además de que la venta es racionada, tienes que hacer días de colas. Ahí es perder el tiempo, perder la vida. Para que un trabajador cubano sobreviva en Cuba, tiene que hacer muchos inventos. Inventos es una de las palabras que usamos en Cuba para cuando se toma algo indebido, cuando se hace un negocio por la izquierda, como decimos aquí, cuando buscamos una vía alternativa que casi siempre es ilegal y casi siempre va contra la ley. Lo que pasa es que se deja correr a las personas hasta que se hace muy evidente y se nota mucho, y entonces ahí es cuando se les ahorca, como decimos nosotros aquí. Se le da soga para después ahorcárseles. Todos los países tienen una economía distinta. Lo cierto es que hay muchos cubanos que se van para los Estados Unidos, por lo que les dije anteriormente, se tiene una vía legal para establecerse ahí, y es verdad que en 3 años puede lograr más que lo que ha logrado el padre en 30 siendo cirujano. Porque supongan ustedes que el padre ganara
25 o 30 dólares al mes durante 30 años mensualmente. ¿Qué cosa es eso? Hacerse de un carro es extremadamente fácil. Se puede comprar un carro de uso que puede costarle entre $1,000 a $5,000, depende del modelo, si tiene 10 años de antigüedad, si tiene 15, depende de las millas recorridas, muchos factores que ustedes son los que conocen mejor que yo. Lo puede pagar a plazos, como mismo puede pagar también una casa a plazos. Comprarse una casa en Cuba también es una cosa prácticamente imposible para un trabajador estatal. Es una cuestión de números, familia, una cuestión de números. Las casas, un apartamento de una habitación como este, en el que yo estoy grabando ahora, puede llegar a costar perfectamente de $17,000 a $20,000. Es imposible que un trabajador cubano reúna eso. Si el padre está en Cuba todavía, ese señor que fue cirujano durante 30 años o que todavía lo es una triste realidad que cuando termine y se jubile, se va a tener que recontratar nuevamente, porque la pensión no le va a alcanzar. Y entonces esos años que debería estar disfrutando de su familia, de lo que le queda de vida, lo va a pasar trabajando hasta que se muera. Es una triste realidad, pero es así son las cosas por acá. Nada, familia, quería compartir con ustedes este comentario que me llegó al alma realmente, porque es el ejemplo que yo siempre uso. Yo siempre uso el ejemplo de los médicos, por las características que tiene esta profesión y por lo mal pagada que es en Cuba. Un especialista que en otro país del mundo pudiera ganar buen dinero. Déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, compartan este video y déjenme un like. Nada, familia, nos vemos la semana que viene en otro video más. Un abrazo desde La Habana, Cuba.